¿Qué onda, sobrinos? Pues ayer fue un sábado movido en cuestión de boxeo, pero desafortunadamente no pude ver dos de las tres peleas estelares del día de ayer. La del Cejitas Valladares, que desafortunadamente nos quedamos sin otro campeón mundial. Perdí el título Minimusca en Japón. No lo pude ver porque en primera fue demasiado temprano y en segunda la verdad no supe si pasó por ESPN, desconozco. Y dado ese desconocimiento no sabía en dónde verla. Entonces, si ahorita en los comentarios alguno de ustedes la vio, hay un video ahí en YouTube que me puse a ver con detenimiento de cómo fue noqueado Valladares, y la verdad no supe qué pasó en todo el demás tramo de la pelea, pero en ese momento en específico Valladares sufrió castigo a raudales, y de verdad fue una pena que haya perdido de esa manera el Cejitas, pero esperemos pronto nuevamente en los pesos chicos tener un campeón mundial. Y yo no sé por qué no existe una campaña para que los pesos chicos tengan funciones protagónicas estelares en Estados Unidos. Siempre son en otras partes del mundo y no lo critico, ¿no? Pero pues al final de cuentas sabemos que la meca del boxeo es Estados Unidos, donde se mueve toda la lana, las grandes bolsas es en Estados Unidos. Y ni las promotoras, ni las televisoras, bueno, hasta hoy las televisoras, porque tenemos esta bronca de Showtime que parece ser que va a abandonar el boxeo, no se interesan por peleas estelares de pesos chicos cuando son incluso más espectaculares que las de pesos grandes. Y ahorita vamos a lo del Zurdo Ramírez. Pero en fin, la de Wood tampoco, contra Warrington tampoco la pude ver porque es por DAZN, y desafortunadamente cancelé mi suscripción a DAZN desde ese tiempo porque ya no, son muy pocas funciones buenas las que ofrecen, y luego se les ocurrió la reverenda tontería de hacer un pay-per-view aparte de la suscripción que ya tenías. Digo, antes más, creo que tiene como medio año un poquito más de medio año que la cancelé, y la suscripción no era tan cara, eran 50 pesos mensuales, 49 pesos mensuales mexicanos, pero no había un cúmulo de funciones que valiera la pena pagar esa suscripción mensual. Incluso había lapsos de tiempo de un mes completo donde no había ni siquiera funciones. Entonces por eso se me hacía un poco inútil tener que estar regalando 49 pesos mensuales. Pero desafortunadamente, si uno quiere estar enterado de todo el boxeo, tendría que tener DAZN. Yo ahorita por cuestiones económicas no estoy contemplando volverlo a retomar, pero espero después poderlo hacer. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Porque bueno, ya después haré un video sobre esto, no tanto enfocado al boxeo, pero sí al fútbol, sobre lo que está pasando con el streaming, ¿no? Las plataformas de streaming. Igual en YouTube ya va a haber muchos comentarios, pero quisiera emitir mi opinión personal al respecto, y pronto voy a tener ese video. Y la que sí vi con mucha atención fue la de Joe Smith Jr. contra Gilberto Zurdo Ramírez en las 200 libras, es decir, el peso crucero. Para empezar, vamos a ponerlo en contexto. Ni Joe Smith ni el Zurdo Ramírez son pesos cruceros naturales. Para los dos fue su primera pelea en esa división, y creo que, si bien es cierto, les falta, bueno, sobre todo al Zurdo, que es el que más va encaminado todo este tema de la subida de peso, sobre todo después de su humillante derrota contra Dimitri Bivol. Creo que les falta adaptarse al peso, sobre todo si el de suyo, el Zurdo Ramírez, era ya lento. En los primeros rounds con el cambio de peso lo vi aún más lento. Trató de moverse en el ring, eso es cierto, es plausible, pero desafortunadamente en 200 libras ya es un peso muy grande que cargar, y sí se notó mucho el cambio de peso, se notó mucho. Hay algo que a mí no me cuadraba en esta pelea, y es la displicencia del Zurdo Ramírez, porque el Zurdo Ramírez, a pesar de haberse visto más lento por el cambio del peso, por la adaptación al mismo,
tiene más recursos técnicos que Joe Smith en el momento de tenerla, de meter combinaciones. 1, 2, jab, el upper, que fue muy bueno por parte del zurdo, pero y tuvo todo para noquear a Joe Smith y no lo hizo. Siento que un punto central de esto fue el caminado sobre el ring y cómo aprovechaban cada uno el juego de cuerdas, ¿no? Cuando Joe Smith llevaba las cuerdas al zurdo Ramírez era cuando mejor se veía. Eso a expensas de que, por ejemplo, en el cuarto episodio, para mí ganó el cuarto, Joe Smith ganó el cuarto, ganó quizás el séptimo y quizás el noveno a duras penas, ¿no? Pero son lapsos de la pelea en las cuales hizo ver mal al zurdo Ramírez y tampoco fue como muy necesario estar en las cuerdas el zurdo para que Joe Smith pudiera sacar el arsenal y sacar buenas combinaciones de golpes, porque lo que sí tenía este Joe Smith es que cuando se animó, sobre todo en esos 3 episodios, se animó a sacar golpes con velocidad y con efectividad. En el cuarto episodio, incluso el zurdo Ramírez se tambaleó. No fue tanto como para, ni dadas las condiciones de Smith, como para que lo fuera a noquear, un knockout efectivo, por poner un ejemplo, no. Pero si Joe Smith se hubiera propuesto en ese cuarto episodio a llevar ese trajín de pelea y esa frecuencia de golpes, sin duda alguna hubiera llevado a la lona al zurdo Ramírez. Y el zurdo Ramírez, cuando tenía las cuerdas a lo largo de la pelea a Joe Smith, lo llevaba, daba 1 o 2 golpecitos y se hacía por atrás o dejaba de golpear. Insisto, no sé si fue porque le costó mucho trabajo sacar combinaciones veloces por el peso o por mera displicencia, por saber que tenía la pelea ganada, porque al final de cuentas, para mí fue muy exagerado decir que ganó todos los rounds, porque no es cierto. A lo mucho perdió 3, pero sí, claro, perdió el cuarto, porque fue cuando más mal se vio el zurdo Ramírez. Yo la verdad no lo vi ganar claramente todos los rounds, como decían algunos otros comentaristas, y sobre todo los jueces también de Las Vegas en la pelea. Incluso el comentarista de DAZN, porque yo vi la transmisión de ESPN y paralelamente cuando ponían la tarjeta de Fernando Barbosa ponían la tarjeta de DAZN, y en DAZN sí venían que había perdido el cuarto, que había perdido el séptimo, y después ya no me acuerdo si puso el noveno este analista, que tampoco recuerdo su nombre, pero sí se vio que no era tan contundente la victoria de Ramírez. Insisto, sí ganó la pelea, la ganó bien, pero yo creo que le faltaron recursos para poderlo incluso noquear, porque ese rival Joe Smith era para noquearlo, porque también subía como un 200 libras artificial, y porque aparte se veía de menor tonelaje que el zurdo Ramírez. El zurdo Ramírez se veía demasiado grande en el ring, demasiado trabado a comparación de Joe Smith. Y aún así Joe Smith en ciertos lapsos de la pelea sacó un buen arsenal de golpes que pusieron en predicamentos al zurdo. No tanto como para, insisto, como para tener un knockout efectivo, pero sí como para poder ser más claro en la pelea, si es que él se lo hubiera propuesto, pero no se lo propuso. También dejó muchas cosas que desear Joe Smith, y al final el resultado es que el zurdo Ramírez ganó la pelea bien, pero para mí la ganó descafeinada, porque tuvo que haber sido más contundente, tuvo que haber sacado más frecuencia de golpes, porque esos lapsos de la pelea donde dejó de sacar golpes el zurdo Ramírez, Joe Smith tampoco sacaba golpes. Entonces era una área de oportunidad muy grande para poderlo minar poco a poco, incluso después noquearlo. No pudo, y yo creo que podemos darle el beneficio de la duda, que es la adaptación al peso. Pero también ya tenemos el antecedente directo de Dimitri Bivol, se me trabó la lengua, de Bivol, donde se vio pésimo, donde no puso ni siquiera resistencia con un Bivol que está en su prime de su nivel, en el nivel boxístico que tiene. A Bivol lo enalteció bastante en la victoria contra Canelo Álvarez. Si bien es cierto, ya muchos habíamos advertido que Bivol era un peleadorazo, que sabía cómo manejar las distancias, cómo manejar el propio largo de sus brazos, el jab contundente que tenía y demás.
Si bien es cierto, ya lo hemos advertido, con el Canelo se hizo más notorio. Sobre todo porque el Canelo ni siquiera es un 175, esa victoria con Kovalev era pura ilusión. Y cuando enfrentó un 175 verdadero, real, natural como Bivol, sucumbió. Y esa victoria Bivol lo catapultó. Y cuando llega el zurdo Ramírez a retarlo, fue más lo que habló el zurdo Ramírez de lo que hizo en el ring en aquella pelea. Entonces desde ahí vi a un zurdo que ya no tenía como que los recursos suficientes para poder aspirar a pelear con pesos grandes a partir del peso semicompleto. Y ahora en las 200 libras le va a costar mucho más trabajo adaptarse. Para mí, desde mi punto de vista, yo creo que necesita unas 2 o 3 incluso peleas de adaptación para saber cómo se siente en el peso. Otra realidad es de que, y con esto se empieza este juego de que vamos a ver al primer mexicano campeón del peso semicompleto en la historia, porque no ha habido campeones, es la única división que México no ha tenido un campeón. Espérense, ya están empezando con esa campaña los medios, pero no va a ser tan sencillo. Claro, también hay que reconocer que en la división de los semicompletos no ha sido, al menos para el aficionado común, no ha sido tan conocida a nivel sí a nivel mundial, pero sobre todo para nosotros que somos de México, no ha sido tan conocida ni tan difundida en los medios, la división de los semicompletos. Quizá el auge de esta división la tuvo o la impulsó Alexander Usyk, pero aún así tampoco se le dio la difusión que debería, incluso Usyk barriendo toda la división y posteriormente poder subir a los pesos completos, donde ahorita también es campeón mundial. Pero aún así no, digamos, quizá haya argumentos a favor y en contra en los cuales el zurdo Ramírez pueda ganar un título mundial. En contra es que no se adapte, por la pesadez, por la lentitud y por esa displicencia en el ring, ¿no? Y por ese nivel que ha venido decayendo desde Bivol. Pero a favor también es de que los peleadores, los campeones de esa división no son tan conocidos, y también quizá haya un área de oportunidad para el zurdo. Les voy a ser honesto, no los he visto pelear al 100%, necesito verlos más para que a posteriori haga un análisis mejor cuando vengan las peleas con el zurdo. Pero sí hemos visto algunos peleadores como Badou Jack. Badou Jack es el más longevo de los 4 campeones mundiales semicompletos, tiene 39 años y tiene un récord de 28 ganadas, 3 empates y 3 perdidas. Y quizá por la edad de Badou Jack, el zurdo Ramírez pueda tener una oportunidad de ganar el campeonato mundial. También está Corliss Williams-Smith, lo estoy leyendo de este lado, que tiene un récord de 18-1-0. Si mal no recuerdo, este chico tiene 28 años, él es el más joven de los 4 campeones mundiales. Está Jai Opetela, que tiene un récord de inmaculado de 23-0, y Arsen Gulimarain, que tiene un 27-0. Estos dos rebasan los 30 años de edad. Estaba viendo algunos análisis y bueno, vuelvo a citar a Bernardo Pilati porque también es el de los que más sigo, y él decía que Arsen Gulimarain es el boxeador que quizá pueda enfrentar más oposición para el zurdo Ramírez por su calidad técnica, ¿no? En la transmisión de ESPN, Mariana Espinosa, ella hablaba de que Jai Opetela también es un buen campeón de buen nivel. Insisto, ahorita yo hice una primera investigación de los campeones semicompletos y son los que me arrojó. De hecho, ellos son los campeones semicompletos de cada organismo, pero necesito ver un poco más sus peleas para poder emitir un juicio real. Pero de los 4, el que ha tenido peleas con oponentes un poco más conocidos es Badou Jack. Digamos que ese sería el que tendría más experiencia. Entonces también hay un arma de doble filo en cuanto a la posibilidad del zurdo de poder ganar esa pelea. ¿Por qué? Porque Badou Jack sí ya tiene una edad considerable, pero también tiene la experiencia de haber peleado con peleadores que ya no son desconocidos para todos, y quizá eso le pueda generar una ventaja sobre Gilberto Zorro Ramírez. Por eso yo creo que a priori y a reserva de poderlos ver después,
Yo creo que ahorita lo que tiene que pensar el zurdo Ramírez y su equipo es enfocarse en adaptarse al peso. Eso es lo primero que tienen que hacer. Antes de engolosinarse, si se me permite la expresión, con ser campeones mundiales y envalentonarse en decir de que yo quiero ser campeón del mundo porque quiero ser el primer semicompleto, primero hay que empezar a adaptarse al peso, porque si el zurdo Ramírez de Bivol, el zurdo Ramírez de Joe Smith Jr. enfrenta a cualquiera de estos cuatro, yo no le veo muchas posibilidades al zurdo para ser campeón del mundo, la verdad. Necesita adaptarse al peso, y adaptándose al peso, adaptándose a la condición física que ese peso te requiere. Con eso el zurdo Ramírez la tiene de gane, porque tiene buena calidad técnica, quizá un poco lento en la forma de boxear, en sacar sus combinaciones de golpes, pero sí es técnico y preciso. Entonces la clave va a ser esa: adaptarse al peso, tener unas 2 o 3 peleas más de adaptación, y entonces sí poder aspirar a un campeonato mundial. Porque la verdad es que otra crítica a los organismos es: ¿por qué ponen peleas eliminatorias con oponentes que ni siquiera son del peso? ¿Por qué inflas a 2 supermedios tirándole a semicompletos? ¿Por qué los inflas hasta las 200 libras para poder hacer una pelea eliminatoria, habiendo tantos retadores que podrían aspirar a la eliminatoria, o poderlos poner con esos retadores para que en realidad se haga una verdadera pelea eliminatoria? Y eliminatoria no de que si ganas te voy a mandar al campeonato mundial, sino eliminatoria para ir con otro u otros 2 oponentes más para poder aspirar al título del mundo. ¿Por qué hacen eso? No es la primera vez que pasa con en el caso de estos 2 peleadores, el zurdo Ramírez y Joe Smith. Ha habido otros muchos casos en los cuales un boxeador sube de división y o lo mandan directamente a pelear el campeonato del mundo, dejando a todos los demás aspirantes en la fila atrás, esperando a ver cuándo les llega la oportunidad, o mandarlos a eliminatoria directa para que después en la siguiente los manden a pelear por campeonato mundial. O sea, eso es inverosímil y es absurdo. Y es uno de esos tantos comportamientos de los organismos que para mí siguen sin tener sentido. A menos que seas un sobredotado como Naoya Inoue, que subes a tu división, a la siguiente división, y en tu primera pelea destronas al campeón mundial, ahí sí te la creo. Pero no todos son Naoya Inoue en cuanto a la calidad técnica y siendo prodigios de este deporte, ¿no? No cualquiera puede hacer eso. Entonces los boxeadores siempre tienen que tener un proceso de adaptación cuando no son pesos naturales. Tienen que el ejercicio, la alimentación, la carga en cuanto al fondo físico, para poder mover tu cuerpo en las 200 libras, y cuando llegues, sobre todo cuando llegas a la pelea, que son mucho más de 200 libras. Entonces el equipo de trabajo tiene que ser muy cerebral, tiene que ser muy metódico en lo que va a hacer, porque si Gilberto El Zurdo, ojo, cuidado, porque si Gilberto El Zurdo Ramírez va en su siguiente pelea a tratar de ser campeón del mundo, no porque los demás rivales sean mejores que él, sino por él mismo podría incluso meterse un balazo en el pie si es que no se adapta. Entonces ya veremos qué es lo que sucede. Digo, me gustaron ciertas cosas del zurdo que pudo hacer bien con Joe Smith, pero no es lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más contundente, insisto, independientemente de que fuese su primer pelea, porque Joe Smith también es un 200 libras inflado para este compromiso, y porque sí tuvo posibilidades en la pelea de ser menos respetuoso, displicente, y poder buscar el knockout. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede, y por lo pronto me despido. Denle like, compartan, suscríbanse, piquen la campanita y comenten acá abajito si la vieron, si no la vieron, si les gustó, si vieron las otras 2 peleas, y díganme, porque insisto, no las vi. Pero bueno, ahí estamos en contacto, y nos veremos en el próximo video para hablar de fútbol, de box o de otro tema que nos interese. Nos vemos.